En la penumbra que envuelve la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, el asfalto ha vibrado bajo el peso de un coloso que la inteligencia occidental no fue capaz de detectar a tiempo. No se trata de un vuelo comercial ordinario, sino del aterrizaje de un Ilyushin Il-76TD, un titán de la ingeniería aeronáutica rusa diseñado específicamente para el transporte militar pesado. Este gigante de acero, con capacidad para movilizar hasta 50 toneladas de equipo bélico o desplazar a más de 200 soldados de infantería en configuración de transporte de tropas, ha tomado tierra en el corazón de Venezuela en un silencio que resulta ensordecedor para los despachos del Pentágono. Lo más sorprendente de esta operación no es solo el despliegue de fuerza, sino el fracaso absoluto de los sistemas de vigilancia de la OTAN. Nadie en las cancillerías de Occidente emitió una sola señal de alarma. Los radares permanecieron mudos y los analistas no supieron de la presencia del avión hasta que sus neumáticos ya quemaban el asfalto caraqueño. Ha sido un movimiento de una precisión quirúrgica, un golpe de mano geopolítico que no permitió siquiera un respiro para la indignación diplomática o los titulares de prensa urgentes. Si quieres seguir estos movimientos minuto a minuto, suscríbete ahora. La confirmación de este aterrizaje ha generado un seísmo en la comunidad de inteligencia internacional. Aunque algunos sectores intentaron inicialmente negar la presencia de personal militar ruso en suelo venezolano, la evidencia se ha vuelto incontestable para cualquiera que analice los datos con rigor. Fuentes de diversa índole, desde informes detallados de agencias estadounidenses hasta filtraciones del Ministerio de Defensa en Moscú, pasando por observadores en Brasil y medios especializados en logística de guerra, coinciden en un diagnóstico demoledor. Rusia ha ejecutado una maniobra de infiltración logística que ha dejado en evidencia la supuesta invulnerabilidad de la vigilancia norteamericana. La aeronave identificada, con matrícula RA 787665, está operada por la firma Aviacon Citotrans, una compañía que ya figura en las listas de sanciones de Washington desde el año 2023 por su implicación directa en el transporte de material militar sensible en conflictos de alta intensidad. Este vuelo no es una visita protocolaria ni un gesto de cortesía. Es una señal de que el Kremlin ha decidido apuntalar la defensa venezolana con la contundencia de 50 toneladas de capacidad bélica desembarcadas en el epicentro estratégico del Caribe. Para comprender la magnitud de este desafío estratégico, es imperativo analizar el mapa de vuelo trazado en las sombras de los despachos militares del Kremlin. Rusia no improvisó este viaje de larga distancia. Lo que hemos presenciado es la consolidación de una ruta de abastecimiento militar transcontinental específicamente diseñada para la evasión absoluta y el secretismo operativo. Durante 3 jornadas completas, el Ilyushin sobrevoló un corredor de seguridad meticulosamente calculado para no rozar siquiera el espacio aéreo de un solo país miembro de la Alianza Atlántica o nación bajo la órbita directa de Washington. No se solicitaron permisos de tránsito en Europa, ni se emitieron señales de identificación a las torres de control aliadas en el Mediterráneo. El trayecto fue una obra de ingeniería política y logística de alto nivel. Partiendo de la inmensidad rusa, el avión cruzó los cielos de Armenia y Argelia, se deslizó por el margen de Marruecos y descendió hacia los aeródromos estratégicos de Senegal y Mauritania. Desde ese último punto de apoyo en África Occidental, el coloso realizó el salto definitivo sobre el Atlántico hacia las coordenadas de Caracas, consolidando una vía de suministro que Washington, sencillamente, no pudo interceptar a pesar de su vasta red de estaciones de radar y satélites de vigilancia. Mientras este fantasma de acero surcaba los cielos siguiendo una ruta lateral, la administración de Donald Trump se encontraba sumergida en una paradoja táctica en las cálidas aguas del Caribe que raya en lo absurdo para los analistas de defensa. El USS Gerald Ford, el portaaviones de propulsión nuclear más avanzado y masivo del planeta, encabezaba un despliegue de destructores, fragatas y submarinos de ataque que recordaba a las mayores movilizaciones de la Guerra Fría. Sin embargo, la explicación oficial del Departamento de Defensa resultaba casi pueril para los veteranos de la inteligencia militar. Este despliegue masivo de poderío atómico se justificaba bajo la supuesta necesidad de interceptar lanchas rápidas vinculadas al narcotráfico internacional. Los radares de última generación de la flota, capaces de seguir simultáneamente múltiples objetivos hipersónicos, se centraban en la caza de pequeños peñeros de pesca y embarcaciones artesanales mientras, a miles de pies de altura,
El mismo modelo de transporte pesado que Rusia utilizó para expulsar a las tropas francesas del Sahel y consolidar su victoria en Siria aterrizaba sin contratiempos en Venezuela. El contraste es humillante para el mando central estadounidense, una maquinaria bélica de billones de dólares vigilando humildes barcos de madera, mientras otro gigante desembarca toneladas de capacidad bélica avanzada frente a sus propias narices, en lo que todavía consideran, con una arrogancia cada vez más frágil, su patio trasero. Aunque el hermetismo en el Palacio de Miraflores y en los pasillos del Kremlin es absoluto, los analistas de inteligencia han comenzado a reconstruir el rompecabezas de lo que este gigante de acero ocultaba en sus bodegas. El modelo Ilyushin Il-76TD no es un invitado nuevo en los teatros de operaciones de alta intensidad. Es el mismo caballo de batalla que Rusia ha empleado con éxito para inclinar la balanza en Siria, Libia y más recientemente, en el Sahel. Fue precisamente este tipo de transporte el que permitió a los grupos operativos rusos ejecutar un jaque mate técnico contra las tropas francesas y estadounidenses en África, obligando a Washington a abandonar bases militares estratégicas tras décadas de presencia. Ahora, ese mismo músculo logístico se ha posado en Venezuela, transportando una carga que, según filtraciones de medios especializados como RIA Novosti o Sputnik, podría haber devuelto la vista y el alcance a la defensa antiaérea venezolana. Se habla de piezas críticas para los sistemas S-300, que permanecían inoperativos por falta de suministros, además de unidades Pantsir S-1 y baterías Buk M2, componentes que transforman el espacio aéreo venezolano en una fortaleza capaz de disuadir incluso a las fuerzas más avanzadas. Este desembarco de tecnología militar avanzada explica el repentino y sorprendente cambio de tono en la retórica de Donald Trump durante los últimos días. Tras semanas de amenazas veladas y movimientos de portaaviones que sugerían una intervención inminente, el presidente estadounidense ha dado un frenazo en seco, declarando ante los medios que no hay guerra en Venezuela y que su administración no busca una invasión. Este descenso en la tensión no es fruto del azar ni de la diplomacia tradicional, sino del reconocimiento de un nuevo factor de riesgo, el elemento sorpresa. La discreción con la que Maduro y Putin han manejado este reabastecimiento, sin comunicados estridentes ni desfiles militares, sugiere que el cargamento no solo busca reparar infraestructuras deterioradas, sino establecer una capacidad de respuesta inmediata que el Pentágono no había contabilizado en sus planes de contingencia. Washington se enfrenta ahora a una realidad muy distinta a la de septiembre. Ya no se trata de presionar a una nación con equipos obsoletos, sino de calcular los costes de enfrentarse a una red de defensa aérea revitalizada por el Kremlin en un movimiento que muchos ya califican como el error de cálculo más grave de la inteligencia estadounidense en la región. La presencia rusa en territorio venezolano ha dejado de ser un rumor alimentado por la sospecha para convertirse en una estructura de mando y asesoramiento de alto nivel. Lo que en otro tiempo fue el grupo Wagner, ese brazo ejecutor de los intereses del Kremlin que operó desde las llanuras de Ucrania hasta los desiertos de Mali, ha mutado bajo el control directo del Estado Mayor ruso. Ahora, bajo nuevas denominaciones y una disciplina militar estrictamente estatal, estos efectivos veteranos de los escenarios más complejos de Oriente Medio y el Sahel ya no actúan como simples mercenarios, sino como un cuerpo de élite plenamente integrado en la proyección estratégica de Moscú en América Latina. Su misión en Caracas trasciende el mero entrenamiento rutinario. Se trata de una integración técnica y operativa destinada a capacitar a las Fuerzas Armadas venezolanas en el manejo de los sistemas de defensa avanzada recién desembarcados. Es una sombra militar que se proyecta sobre el Caribe, recordándole a Washington que el tiempo de las intervenciones asimétricas y sin coste ha llegado a su fin, y que cualquier movimiento sobre el tablero venezolano tendrá que enfrentarse a la pericia táctica de oficiales rusos que ya han derrotado los intereses occidentales en otros continentes. Esta consolidación del eje Moscú-Caracas no ocurre en el vacío, sino que se entrelaza con una red de alianzas extrarregionales que incluye el respaldo tecnológico de Teherán. Irán, una potencia indiscutible en la guerra de drones y en la implementación de sistemas de vigilancia electrónica, ha sumado sus capacidades a la inteligencia satelital de grado militar proporcionada por Rusia. Esta tríada permite hoy a Venezuela monitorizar en tiempo real cada movimiento de la flota estadounidense, eliminando el factor de invisibilidad del que gozaban anteriormente los destructores y submarinos de la Casa Blanca. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso en Washington, el discurso de la lucha contra el narcotráfico como excusa para el despliegue naval se desmorona bajo el peso de su propia inconsistencia.
Senadores y expertos militares cuestionan ya abiertamente por qué se emplean recursos críticos de la Armada en perseguir humildes peñeros de pesca mientras una coalición multipolar establece una base de operaciones sofisticada a escasos kilómetros de la costa de Florida. La narrativa oficial, que intentaba vincular a Venezuela con el tráfico de fentanilo en un intento de reciclar guiones geopolíticos usados contra otros países, ha perdido toda tracción ante la opinión pública, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del pulso. Una batalla por el control del petróleo más abundante del planeta frente a un adversario que ha decidido plantar cara con tecnología punta y alianzas inquebrantables. La compleja ruta trazada por este Ilyushin Il-76TD no debe interpretarse como un simple evento fortuito, sino como el cartograma preciso de una nueva arquitectura de poder global que ha decidido ignorar las fronteras invisibles impuestas por Washington durante el último siglo. Al entrelazar con precisión quirúrgica puntos neurálgicos en Armenia, las bases estratégicas de Argelia, el territorio de Marruecos y los aeródromos de Senegal y Mauritania, el Kremlin ha certificado ante el mundo que posee un cordón umbilical logístico inexpugnable. Esta ruta de suministros es capaz de nutrir militarmente a sus aliados en América Latina sin necesidad de solicitar clemencia ni permisos de tránsito a las potencias de la OTAN, que hoy observan impotentes como su control sobre el Atlántico se desvanece. Esta red de naciones aliadas constituye ahora un corredor de seguridad que desafía la geografía política tradicional y entierra definitivamente el concepto del patio trasero, bajo el estruendo de los motores rusos que hoy operan con total libertad en la cuenca del Caribe. Si quieres seguir estos movimientos minuto a minuto, suscríbete ahora. Mientras la administración de Donald Trump se ve sumida en un caos interno que oscila entre la agresividad retórica y la parálisis operativa, el tablero regional se vuelve cada vez más denso, opaco y peligroso. Los informes que llegan desde las porosas fronteras colombianas sobre bombardeos de naturaleza desconocida, sumados a las filtraciones de inteligencia desde Brasilia que sugieren planes de evacuación de emergencia para el alto mando caraqueño, indican que la tensión geopolítica ha alcanzado un punto de masa crítica. Ya no estamos ante la clásica pugna asimétrica entre una superpotencia y una nación aislada. Nos encontramos ante el despliegue efectivo de un orden multipolar donde el músculo ruso, la tecnología de drones iraní y la vigilancia satelital de vanguardia han equilibrado la balanza de poder de forma irreversible. En este nuevo y sofisticado ajedrez de sombras, el antiguo hegemón asiste al declive de sus herramientas tradicionales de presión, el despliegue ostentoso de portaaviones y el chantaje financiero, ante un adversario que ha dejado de jugar a la defensiva. La gran interrogante que hoy recorre los pasillos de las agencias de inteligencia no es si estallará el conflicto, sino si Estados Unidos es capaz de asimilar que las leyes de la gravedad política han cambiado en su propio vecindario. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una coexistencia armada forzosa, o es este despliegue silencioso el preludio de una confrontación que redefinirá los límites de la influencia global en el siglo XXI?